Bienvenidos a un nuevo capítulo del programa. Hemos dado vuelta por muchas cosas y ahora nos toca adentrarnos en el mundo de la educación, de los profesores, de las deudas históricas, del presente, el futuro, los desafíos y las expectativas también del próximo gobierno. Y para entremezclar todas estas temáticas tenemos de invitado a Mario Aguilar, presidente del Colegio de Profesores. Bienvenido, Mario. Muchas gracias, Sebastián. Gracias por la invitación. Presidente Regional Metropolitano. Presidente Regional Metropolitano. Bueno, Mario, me gustaría primero saber la última gran noticia que se ha sabido dentro de varias cosas que pasan en el mundo de los profesores es el reconocimiento de la deuda histórica por un fallo internacional. Así es. ¿Nos podrías contar un poquitito para quienes no saben qué es la deuda histórica, llevarnos un poquitito desde el pasado hasta el presente y qué es lo que se espera ahora en el futuro? Sí. Mira, la deuda histórica ya tiene más de 40 años, ya está pasando a ser casi prehistórica. Mucho tiempo, en tiempos de dictadura, hay una asignación que se le entrega a todos los funcionarios públicos, y los profesores eran funcionarios públicos del Ministerio de Educación, y cuando se empiezan a producir los traspasos a municipal, que sale una norma en ese tiempo, se impone una norma en dictadura que traspasa los colegios a los municipios. La norma que establecía el traspaso señalaba que el profesor se iba al nuevo empleador con todas sus asignaciones que le correspondían. Pero una asignación especial, la asignación esta para funcionarios públicos que compensaba pérdidas salariales que habían existido en esos años, se deja de pagar a los profesores, que les correspondía en rigor ética y legalmente les correspondía. Es la asignación 3551, por eso también se habla de ese número, digamos, la 3551. Y se les deja de pagar de ese entonces en adelante, y fue una pérdida importante. En plata de hoy los funcionarios públicos es una asignación de más o menos 300.000 pesos, porque los funcionarios públicos lo siguen ganando, esa asignación 3551. Durante todos estos 40 años la han ganado. Entonces se acumuló una deuda enorme. Saca la cuenta tú así solo, así muy someramente, 300.000 pesos en plata de hoy por 40 años. ¿Cuánta plata le pueden llegar a deber a un profesor de esa deuda? Esa deuda no la han reconocido los distintos gobiernos, no han asumido los distintos gobiernos. Cuando surgió la democracia, surgió la expectativa razonable de que una injusticia tan grande como esa se iba a reparar, se iba a dar solución. Pero no lo hizo ni Elwin, ni Frey, ni Lago, ni Bachelet, ni Piñera. Hay que decirlo, todos ellos pecaron de poca sensibilidad. Se trata de, en total los afectados se cifran en más o menos 80.000. Un gran porcentaje ha fallecido, son más de 15.000 que ya han fallecido y nunca tuvieron justicia. Tiene un impacto esto, tuvo un impacto salarial importante, que te hayan robado de tu sueldo en plata de hoy más o menos 300.000 pesos es significativo, pero además tuvo impacto en las pensiones. Lo que ocurre hoy día es que nuestras colegas, mayoría mujeres, porque en nuestro gremio el 74% son mujeres, tienen triple castigo en sus pensiones. Uno, porque el sistema de AFP es muy malo y todos los chilenos estamos afectados por eso. Dos, porque son mujeres y las mujeres tienen pensiones muchísimo más bajas que los hombres. Y tres, por ser profesoras afectadas por la deuda histórica. Entonces, una injusticia tremenda, tremenda. Y ahora ha salido un fallo, como tú dices, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que, si bien es cierto, solo favorece a 846 profesores y profesoras de este universo que te menciono, que hoy día está en alrededor de 60.000 más o menos, que todavía quedan, digamos, con la expectativa de tener una solución. Y si bien es cierto, fue un caso específico, por primera vez una Corte Internacional de Derechos Humanos, que esto no es menor, falla en favor de un grupo de docentes chilenos, reconociendo que la deuda histórica existe, un fallo que es obligatorio para el gobierno de Chile, y que además lo sitúa en la esfera de los derechos humanos. ¿Y por qué esto es importante? Porque los derechos humanos son imprescriptibles. Los tribunales chilenos a partir de los años finales de los 90 empezaron a fallar que la deuda estaba prescrita, porque la situaban solo en el campo del derecho civil, en el campo de una deuda económica. Pero la Corte Interamericana de Derechos Humanos la ha reconocido como una violación de derechos humanos. Y por lo tanto, pasa a tener una figura jurídica nueva, que es que no está prescrita esa deuda, por lo tanto. Por lo tanto, abre una expectativa razonable de que vuelve a reactivarse, ¿no es cierto?, la posibilidad de que por medio de tribunales esto se pueda resolver. Entiendo que el presidente electo, dentro de sus promesas de campaña, no logro pesquisar si está dentro de su programa, pero a lo menos verbalizó que él iba a reconocer esto
¿Me puedes contar en relación a este gobierno entrante que viene? ¿Hay conversaciones, acuerdos? ¿Cuál es la expectativa? ¿Cómo se visualiza? Sí, nosotros tenemos una expectativa razonable. Primero porque confiamos en que el presidente electo no es el típico político mentiroso, chamullento que hemos conocido durante décadas y que por lo tanto sus promesas sí tienen valor. Eso tenemos esa confianza nosotros. Pero además porque lo explicitó. Lo hizo muy explícito en programas de televisión, lo hizo explícito en reuniones. La dirigente nacional Patricia Muñoz, por ejemplo, que es la encargada del departamento de jubilados, organizó reuniones con los distintos candidatos y en esas reuniones específicamente eran para preguntar y emplazarlos en el fondo a cuál era su postura frente a la deuda histórica. Hubo varios candidatos, entre ellos Boric, que dijeron explícitamente, y están los videos, está la grabación, de que ellos iban a dar una solución a la deuda histórica a través de un mecanismo reparatorio. Y por lo tanto, junto con esta vía que se abre de tribunales, tanto internacional como al cambiar el carácter de deuda no prescrita, también se podría abrir eventualmente una figura en lo nacional también, en tribunales nacionales. Eso hay que verlo con los abogados. Pero además se abre la expectativa que tenemos y que no se contraponen. Por un lado, llegar a un acuerdo con el gobierno, una solución política, una ley reparatoria, que establezca una indemnización a los profesores afectados por esto. Leyes reparatorias existen muchas, caso de violación a los derechos humanos, el ejemplo más conocido de situaciones que años después viene una ley a reparar al menos una parte del daño producido y por lo tanto es perfectamente posible desde el punto de vista legal y político una solución reparatoria. Y este camino de los tribunales, que en algún momento pueden encontrarse, se llegar a un acuerdo y por lo tanto parte del acuerdo sea que se desisten las demandas, pero no debiera ser, nosotros como gremio ni los profesores vamos a desistir del camino de tribunales mientras no exista, ¿no es cierto?, una solución, porque si finalmente un gobierno no cumple, nosotros no vamos a renunciar, por supuesto, al camino en este caso que se abrió la posibilidad de los tribunales internacionales. Bueno, ojalá puedan llegar a un sano acuerdo porque es evidente que hay una injusticia que se perpetró hace décadas, pero que todavía hay gente que todavía se le debe y ahora, bueno, con este fallo es un argumento súper sólido para poder sostener una queja formal de que se hagan cargo antes que se sigan muriendo más de las personas que fueron perjudicadas con ese movimiento. Exactamente, lo que nosotros hemos dicho como dirigentes del Colegio de Profesores, fui presidente nacional hasta el periodo anterior, ahora soy presidente regional, y en general el profesorado es que esta es una espina clavada. Yo no soy afectado por la deuda histórica, yo no trabajaba en los años que se produjo este problema todavía, pero hago mía esa deuda como dirigente y en general también los profes jóvenes que entran recién a trabajar, es como que queda incorporado porque vemos a nuestras colegas sufriendo, vemos con pensiones, no estoy hablando de una cosa hipotética, pensiones de 200.000 pesos, 180.000 pesos, 220.000 pesos, después de darle toda una vida a la educación. Ese es el pago de Chile, que se llama, personas que no tienen a veces para comprar sus remedios. Nosotros tenemos casos dramáticos de colegas que tienen pensiones de miseria, porque esos son los montos que entrega el sistema AFP, hay que decirlo, un sistema que por lo demás nosotros estamos absolutamente partidarios de que se cambie, por un sistema que asegure una verdadera seguridad social, cosa que hoy día no existe, y merecen justicia, y por lo tanto nosotros no vamos a renunciar a la lucha por la deuda histórica, así pasen los gobiernos que pasen y pasen los años que pasen. Por supuesto, tenemos ahora la expectativa de que esto tenga una solución en un plazo razonable, porque se abrió con este fallo y se abrió con el compromiso del presidente Boric, se abrió la expectativa de que ojalá en un plazo razonable y luego esto tenga una solución. Bueno, ojalá así sea. Y con respecto a cómo se han vinculado los profesores con el futuro gobierno, ¿ustedes han tenido algunos diálogos con el futuro gobierno? ¿Tienen mesas de conversaciones? ¿Están vinculados con ellos? Todo el tema también educacional, que es un tremendo tema, que conecta directamente con el bienestar que pueda tener el profesor también, un trabajo digno, mejorar las condiciones en general laborales de los profesores, que son bastante abusivas en la medida que uno conversa con profesores se va dando cuenta de la cantidad de esfuerzo extra y adicional a la cantidad de horas que tienen que tener por contrato. Uno se da cuenta que están bastante pasadas y no son adecuadamente remuneradas. Sí.
Mira, yo personalmente conozco al presidente electo desde su tiempo de dirigente estudiantil y he trabajado mucho con él. Cuando era dirigente estudiantil, yo era dirigente gremial, después yo fui presidente del gremio, él era diputado. Siempre hemos tenido muchísima conexión, lo mismo con el actual presidente nacional también. Cuando fue la primera vuelta, el resultado de la primera vuelta, nosotros reaccionamos muy rápido en el sentido de, se convocó una asamblea nacional, yo mismo esa misma noche señalé que personalmente iba a votar por Gabriel Boric, porque frente a la encrucijada de un candidato que era una amenaza tremenda a la democracia y los derechos humanos, pero que en materia educacional caminaba en un riel completamente distinto a los que han sido las demandas históricas del movimiento social por la educación, quería más privatización, quería menos Estado, quería terminar con los programas de inclusión y de integración, con el PIE, en fin, tenía una cantidad de medidas gravísimas que era una tremenda amenaza. El tema género también era una amenaza y nuestro gremio es fundamentalmente femenino y hemos desarrollado toda una línea de trabajo por la educación no sexista, etcétera. Entonces era un retroceso enorme, así que nosotros nos manifestamos muy claramente por apoyar a la candidatura de Boric y después eso lo ratificó días después la Asamblea Nacional. La Asamblea Nacional de manera casi unánime decide dar un apoyo institucional a Gabriel Boric, se hizo entrega de ese apoyo, se trabajó y tenemos la expectativa de que siendo Gabriel Boric un líder que surge desde el movimiento por la educación y que trabajamos bastante juntos, profesores y estudiantes universitarios en ese tiempo, y que cuando nosotros le hicimos un paro largo a Piñera en el 2019, tuvimos el apoyo también de Gabriel Boric y de todo el sector que él representa. Entonces, tenemos la expectativa que hay una sensibilidad con el tema educacional distinta a la que han tenido los gobiernos anteriores y particularmente el actual, digamos, que en materia de educación fue realmente un desastre. Tiene una mirada de la educación que no es la educación negocio, no es la educación entendida como un bien de consumo, como dijo Piñera. Piñera dijo, la educación es un bien de consumo. Para nosotros fue una declaración tan brutal, pero es como piensan ellos. Nosotros vemos que Gabriel Boric piensa distinto, que no cree que lo que hay que fortalecer sea una industria educativa, sino comunidades educativas, que es un concepto completamente distinto. Así que tenemos la expectativa, no es que estemos ahora en conversaciones, en toda esta etapa, pero su programa de gobierno y su trayectoria nos hacen pensar que ojalá se abran perspectivas de una situación distinta. Nosotros como gremio tenemos la obligación de permanecer autónomos siempre de cualquier gobierno de turno. No es que nos vamos a involucrar y eso no corresponde que nosotros hagamos. Nosotros, cuando yo fui presidente y la línea actual que tiene el colegio, es que nosotros siempre cuidamos nuestra autonomía del gobierno de turno y de las coaliciones políticas como un tesoro. Fue una de las críticas que hacíamos a las gestiones anteriores del gremio. Y eso lo vamos a conservar. Pero eso no significa que no tengamos una justa y razonable expectativa de que en educación las cosas vengan mejor durante su gobierno. Oye, Mario, ¿tienen alguna noción, idea, expectativa de algún posible ministro de educación? Que también ha sido un tema... Sí. Ha sido un tema. Los últimos ministros también, incluso Marcela Cubillos también pasó por ahí, Figueroa últimamente. Claro, nosotros tenemos la expectativa y esperamos que el presidente Boric cumpla eso, porque lo dijo, de que sea alguien de educación, alguien que provenga del mundo de la educación, un profesor, una profesora, un académico, una académica, alguien que conozca la realidad educacional, que conozca la realidad de los colegios. Marcela Cubillo, yo creo que antes de ser ministra de Educación, excepto como alumna o como apoderada, yo creo que nunca pisó un colegio. El actual ministro es máster en Derecho Empresarial, abogado con un máster en Derecho Empresarial. Y uno se pregunta qué tiene que ver eso con la educación. Anteriormente hemos tenido economistas, fundamentalmente, de hace mucho tiempo que no hay un profesor o profesora o alguien del mundo educacional. A nosotros nos parece que quienes mejor conocemos la realidad de la educación chilena somos los que estamos en el día a día de la educación. Y por lo tanto es razonable, y lo dijo Gabriel Boric, que se iba a terminar esto de que los economistas o ingenieros se hacían cargo de la cartera de educación, y por lo tanto esperamos que pueda ser alguien que conozca, que tenga el feeling de lo que es la vida cotidiana en la educación y cuáles son los problemas reales. Mario, una cosa que el presidente electo repitió muchas veces, bueno, que no es nada nuevo, pero tenía que ver con esta pretensión histórica de una educación gratuita, de calidad para todos. En términos concretos, desde adentro, desde el profesorado, ¿qué significa o qué nos acerca a algo como eso?
Bueno, es que eso arranca desde la definición de qué es lo que es la educación. Si la educación es un bien de consumo, como decía Piñera y como han dicho los neoliberales durante décadas, bueno, entonces es un producto que se transa en un mercado y que tú adquieres ese producto según tu capacidad económica, digamos. Y por lo tanto hay una educación de muy buena calidad según lo que pague, y según baja tu capacidad de pago, una educación de menor calidad, y la educación gratuita es lo que ya casi como beneficencia. Nosotros tenemos una concepción completamente distinta. Para nosotros la educación es un derecho humano fundamental y es obligación del Estado asegurar que todo ciudadano, ciudadana, toda persona tenga acceso a la educación en igualdad de condiciones. Estamos muy lejos en Chile de eso. Lo que ha pasado en las últimas décadas es que se ha instalado una concepción, la otra concepción, la de educación bien de consumo, una industria educativa, negocio y todo aquello. Por lo tanto, cuando decimos educación gratuita, lo que estamos diciendo es que el dinero no sea un impedimento para que tú te puedas educar en igualdad de condiciones. Y en ese punto, una de las temáticas que también se debatía en la Constituyente durante los programas era la libertad de escoger distintas alternativas, porque un entendimiento de esto es que básicamente va a haber un estándar para todos y no se van a permitir, pudiera ser una lectura, no es la única sin duda, pero todo lo que pudiera querer escaparse pudiera estar saliendo un poco de lo que sería una igualdad en la educación. ¿Cómo ven esta coexistencia entre un concepto de igualdad con un concepto de desigualdad que es inevitable? Sí, mira, la Constitución actual, la Constitución de Pinochet, consagra lo que ellos dicen la libertad de enseñanza, pero es un término absolutamente tramposo, porque cuando se caracteriza lo que en la actual Constitución se entiende como libertad de enseñanza, es en realidad la libertad de negocio. Claro, de proyecto de levantar proyecto educativo, que es levantar negocio educativo, digamos las cosas como son. La libertad de enseñanza históricamente tiene otra conceptualización, que es la libertad del profesor o profesora, del catedrático, de emitir sus ideas y de ponerlas en discusión, y que haya pluralidad, ¿no es cierto?, de opiniones y de enfoque respecto a lo que se está enseñando. Es una buena distinción, porque la primera que tú señalas es la libertad de emprender y de hacer negocios en este ámbito con toda la creatividad, lo que tú quieras en ese mundo de la agregación de valor, para entrar a competir con otros bienes, para ver con cuál te quedas, con qué parte del mercado. Y el otro viene como de adentro. Exactamente. Entonces son cosas por eso digo que es un concepto tramposo, porque cuando alguien dice quieren cambiar la libertad de enseñanza, pero esa libertad de enseñanza tramposa, que no debiera llamarse libertad de enseñanza, debería llamarse libertad de negocio. Eso es lo que consagra la Constitución actual. Nosotros esperamos que la Constitución que viene consagre el derecho a la educación como el derecho fundamental, que en la actual Constitución no está consagrado como principio constitucional básico, el derecho a la educación, y el derecho a la educación en igualdad de oportunidades. Esa es nuestra expectativa en la nueva Constitución, y por lo tanto el gobierno de Gabriel Boric, que va a ser un gobierno que le va a corresponder en una parte importante de su tiempo de gestión implementar la nueva Constitución, entonces esa nueva Constitución, esos nuevos conceptos van a tener que quedar plasmados en la legislación. Pero por ejemplo, eso implicaría, por ejemplo, que los colegios privados tendrían que desaparecer, o podrían seguir coexistiendo, porque la verdad es que yo he estado como indagando un poco en la operativa. Y bueno, uno entiende que esto es como una tendencia, que se va a enamorar mucho, que es como más o menos apuntar la brújula para un lado y tratar de ir caminando hacia ese lado. Pero uno pudiera esperar, no sé, pues uno de repente le dicen en otros países que como que hay una escuela pública buena por barrio, entonces a ti te toca la del barrio y todos son buenas, más o menos. Sí. ¿Eso es un referente o es distinto? Yo creo que en Chile, por una cuestión cultural, no es del caso imponerle a la familia ni a los padres, mire, usted tiene que ir a este colegio porque este es el que está más cerca de su casa, y el Estado le impone que usted lo matricule aquí. Si un apoderado, una familia quiere matricular a su hijo en un colegio cerca del trabajo, donde viven los abuelos, o simplemente el colegio que le gusta, que no está necesariamente en el barrio, yo no creo que en Chile sea adecuado imponer, porque no está en nuestra cultura. Y además la educación privada siempre ha existido en Chile, existió incluso antes que la pública. Los primeros colegios en Chile fueron de los jesuitas, digamos, en el tiempo de la colonia, y no eran públicos. Pero eso, una cosa es que tú aceptas la existencia de la educación privada y que tenga un rol que jugar. Y otra cosa es que el Estado debe priorizar la atención de la educación pública. Ese para mí es la definición fundamental. No se trata de hacer desaparecer la educación privada. Quien quiera matricular a su hijo en una escuela privada, que lo haga. De hecho, así ocurre en la tradición europea, por ejemplo. No están prohibidos los colegios particulares. Sin embargo, el 90% de la gente matricula a sus hijos en la escuela pública.
porque la escuela pública es buena, la escuela pública es la que es inclusiva, es para todos, la escuela pública tiene las condiciones adecuadas y el apoyo por parte del Estado, y por lo tanto, pudiendo matricular a su hijo en una educación privada, el 90% opta por la educación pública. Nosotros debemos aspirar a eso en Chile. Sin prohibir la educación privada, debemos tener una educación pública tan buena, y hacia allá tenemos que apuntar, y los recursos tienen que ser priorizados a la educación pública. ¿Y por qué tienen que ser priorizados a la educación pública? Porque la educación pública es la que es para todos, los incluye a todos. En una escuela europea, y es algo a lo que tenemos que aspirar en Chile, en la misma sala de clase son compañeros y conviven, por tanto, el hijo del obrero con el hijo del empresario, el hijo del comerciante, el hijo del profesional, el hijo del inmigrante. Es bien interesante ese punto, me gustaría amplificarlo un poquitito porque uno de los fenómenos que explican muchas cosas tiene que ver con la segregación. Así es. Que finalmente el distanciamiento entre distintos sectores societales termina siendo casi el muro de Berlín, porque no hay esta gente que vive acá, nunca conoce exactamente a esta otra. Y antiguamente, por lo que a mí me cuenta la gente, antes pasaba eso en Chile, que finalmente el hijo del presidente iba con el hijo del zapatero, y ese encuentro también generaba una sensibilidad social mucho más humana, porque la segregación lo que impide es que nos coemocionemos, porque realmente, como cuando el ministro de Salud Humana decía, es que yo nunca me imaginé el nivel de hacinamiento. Claro, es que justamente como tú no te emocionas ni tienes esa sensibilización, no la tomas en cuenta, es básicamente una ceguera cultural. Tal cual, o sea, te surgió el psicólogo en tu análisis muy certero, digamos, sobre este aspecto socioemocional tan importante. La escuela pública tiene que cumplir justamente ese rol integrador, ese rol de hacer, de que nos conozcamos, de que nos reconozcamos. El legítimo otro que decía Maturana, ¿no es cierto?, que aunque su origen social sea distinto al mío, pero finalmente tenemos paridad humana, que eso es lo que pasa en una sala de clase, ¿no es cierto? En una sala de clases está el que es bueno para la pelota, está el que es bueno para matemáticas, y no necesariamente eso tiene que ver con la condición socioeconómica, está el que es bueno para el arte, el que es bueno para la talla, y en esa diversidad nos educamos. Pero si somos todos iguales, si nos juntamos los ricos con los ricos, los rubios con los rubios, los morenos con los morenos, los inmigrantes con los inmigrantes, no tenemos ese contacto en la diversidad que nos enriquece como sociedad. Esa escuela pública que yo te menciono, que es la aspiración, es una escuela democratizadora en definitiva de la sociedad. Porque ¿por qué muchos padres y muchas familias hacen tremendo esfuerzo por matricular a su hijo en colegios particulares pagados? A veces endeudándose por las redes que va a formar. Es una razón puramente económica. Es decir, mi hijo, si está en el colegio pagado, va a hacer amigos que van a tener poder, que van a tener capacidad ciertos económica. cargos que les van a poder dar la mano. Exacto. Es terrible. Imagínate que esa sea la razón para matricular a mi hijo en un colegio. Las redes debieran estar distribuidas para toda la sociedad. Esa es una sociedad más democratizada. Esa es la sociedad más justa que hemos reclamado desde el 2019 con el estallido social, ¿no es cierto? Esa ha sido la gran demanda del país. Sí. Y es bien interesante también lo que tú señalas, porque ahí se complejiza el fenómeno de la educación, donde se trenzan distintas cosas. Cómo una cosa tiene que ver con la adquisición de conocimientos, competencias, habilidades, pero también lo que pasa en el contacto humano del convivir. Que es donde pasan muchas magias sociales, culturales, de enternecernos con el dolor del otro, de forma tal que un niño que pueda venir con una mejor posición económica de sus padres, al ver a un niño que no tiene nada, le nace compartir un juguete que quizá tiene 20. Y esas cositas van generando un tipo de ciudadano que luego accede al mundo político, al mundo económico, y ahí va transformándose el mundo en la medida que otro tipo de ciudadanos empieza a evitar roles, posiciones. Exactamente, por eso es tan importante romper la segregación brutal que tiene nuestra sociedad. Si tú usaste la palabra muro, efectivamente, Santiago es una ciudad llena de muros imaginarios, pero que existen, que son reales. No son muros físicos, pero ciertos barrios, cuando en medio del estallido social una persona del barrio alto le gritaba a un manifestante: devuélvete a tu barrio. ¿Cómo devuélvete a tu barrio? ¿Qué es eso? ¿No se supone que debiera ser una ciudad de todos? París, Roma, no sé, Nueva York son ciudades para todos los ciudadanos. No es que esta parte no son guetos. Y en Santiago, en Chile en general tenemos guetos. En regiones menos, son ciudades más pequeñas y la gente interactúa más. Pero en Santiago son verdaderos guetos. Si la zanja que quería poner casa en Santiago existen,
existen esas zanjas entre los barrios. Y es muy brutal, es muy dañino. Por eso que nosotros tenemos tan fracturada nuestra convivencia social. Mario, tenemos que ir a un breve spot comerciales. Yo decía, o digo réclames y me dicen que ya no diga esa palabra. Así que vamos a unos spot comerciales para volver a indagar en la importancia de la educación, no solamente como el traspaso de conocimientos que son necesarios y útiles, sino porque ahí se gesta un tipo de ciudadano donde se gestan lógicas más comunitarias, más sensibles socialmente, más integradas. Y desde ahí es donde empieza a cambiar el mundo. Tanto como la crianza, la educación, es el convivir donde nos transformamos juntos. Y si queremos transformar Chile, no es suficiente solo un gobierno. Es otro tipo de experiencias de vida que hagan que los ciudadanos vivamos el mundo desde otra visión. Quédese con nosotros y volvemos en unos minutos. Quiero agradecer a cada uno de nuestros auspiciadores que hacen posible este programa y de su independencia y que podamos hablar temas interesantes. Clínica Nueva Costanera. Cuidamos de ti y de los tuyos. Visítanos en www.clínicasnuevacostanera.cl, clínicasnuevacostanera.cl o llama al +569 945 02 326. Nutriología, endoscopía, pellet antialcohol, dermatología, cirugías gástricas, balón gástrico, un sinfín de especialidades en Clínica Nueva Costanera. Manuel Montt, 427, piso 7. Ahí lo esperan y muchas gracias Clínicas Nueva Costanera por estar aquí con nosotros, ayudando a un periodismo independiente. Llegó el momento de agradecer a nuestros auspiciadores que hicieron que este mes tuviésemos el éxito que hemos tenido. Es por eso que productos de calidad al mejor precio, compra inteligente, la higiene más cerca de tu casa, ya que los productos Regio no solo los encuentras en el retail, sino que en tu almacén regalón del barrio. Muchas gracias Regio por estar con nosotros. Bienvenidos de vuelta. Estamos conversando con Mario Aguilar sobre cómo se trenza la transformación cultural, la movilidad social. Se intuía que la meritocracia tenía que aparecer en algún momento de todo este análisis que conversábamos, de que la segregación, que también tiene que ver con que la misma experiencia educativa termina compartimentalizada según tu adquisición económica principalmente. Y todo esto conviviendo con esta sensación o este discurso implícito que a veces uno escucha de que el pobre es pobre porque quiere, porque están todas las oportunidades y el que no prospera es flojo. Entonces, esta promesa de que la meritocracia es el vehículo que va desde los súper ricos hasta el pobre y que depende de uno transitar en eso, habría que echarle una vuelta. Mario, ¿cómo ves tú todo esto de la meritocracia? Bueno, esto de la meritocracia en una sociedad como la chilena, que hay tanta desigualdad, es un concepto bien discutible y bien tramposito. Porque, ¿cuál es la meritocracia del que su abuelo generó toda una empresa, ¿no es cierto? Y después la heredó el padre y ahora la heredó él. Y a veces se permite tachar de flojo al que trabaja 12 horas diarias porque no logra, ¿no es cierto?, un estándar económico y supuestamente sería culpa de él. Y a él los hijos se los crían la nana, en la oficina el aseo se lo hacen los empleados, etcétera, etcétera. Entonces es bien tramposo porque ¿cuál es el punto de partida para acceder ¿no es cierto?, a determinados logros? Pero particularmente en educación el concepto meritocracia a mi entender no aplica. Porque si la educación es un derecho social y es un derecho humano fundamental, debe ser para todos. Debe ser para el meritorio y debe ser también para el menos meritorio. Y además, ¿cómo se establece qué es lo que es meritorio? Esta discusión la tuvimos mucho con Marcela Cubillo, cuando ella quiso modificar el sistema de acceso a la educación, de matrícula, el sistema de ingreso, y quería volver ¿no es cierto?, a los sistemas selectivos. Y nosotros nos opusimos porque, si bien es cierto, en un sentido común superficial suena como lógico, bueno, el alumno de un 6.5 que ingrese al mejor colegio.
Primero, ¿por qué tienen que haber colegios mejores que otros? Nosotros creemos que lo justo sería que los colegios tuvieran todos similares condiciones, no unos colegios con condiciones óptimas y otros colegios con condiciones paupérrimas. Eso ya es muy injusto. Pero además, ¿quién dijo que el que sacó un 6.5 necesariamente es más meritorio que el que tiene un 5.7, por ejemplo? Por si lo quieres poner así en términos exclusivamente cuantitativos. A lo mejor el del 6.5 tiene mejor base cultural en su casa, tiene mejores condiciones materiales, tiene hasta un potencial de inteligencia mejor, pero el de 5.7 a lo mejor es más sacrificado, es más meritorio. ¿Por qué vas a calificar simplemente como meritorio por una cuestión cuantitativa? Esto es mucho más complejo. La educación no es una cuestión cuantitativa. La educación es una cuestión más cualitativa, es mucho más a veces un arte que una ciencia exacta. Qué buena la distinción que haces, porque en varios capítulos que hemos tenido siempre hemos llegado en distintas disciplinas a la necesidad de mejorar las comprensiones de las cosas que hacemos. Porque hemos como heredados lógicas que salen como de la empresa al colegio, sí, del colegio a la casa, de la empresa al gobierno, y hemos como perdido un poco la brújula de hacia dónde estamos. Porque una cosa, claro, si uno lo prepara para competir, establece medidas para jerarquizar quiénes tienen mejor rendimiento y eso va posibilitando y imposibilitando algunas cosas. Pero cuando uno empieza a entender que la educación solamente es parcial el tema de la adquisición de conocimientos, sino que ahí se gesta una forma societal. Exacto. Ahí donde este sistema te queda obsoleto, pequeño, míope, y uno templadamente puede llegar a decir, sí, podemos conservar algunos elementos de medición que permiten algunas cosas útiles para ciertas cosas, pero no puede ser en ausencia de lo troncal, que es la generación de individuos colaborativos, honestos, que sean capaces de desarrollarse en el mundo. Ese es el fin último más trascendente, a mi parecer. Absolutamente. Nosotros hemos estado muy en discusión todos estos años. Me tocó encabezar mucho esa pelea contra la educación estandarizada. Simplificando el concepto, así la definimos. La educación estandarizada, que es esta educación en base a mediciones, ranking y cuantificaciones. El CIMSE, la PSU, las notas, como única forma de evaluar el quehacer educativo. Y una cosa es medir y otra cosa es evaluar. La medición a veces es necesaria. Claro, si yo quiero saber qué ropa me queda bien, tengo que más o menos medirme la estatura, en fin. Las mediciones sirven en la vida, pero no lo son todo. Correcto, y de ahí vienen las mejores comprensiones, permiten mejores decisiones. Exactamente, entonces la educación es un tema que no puede, se afecta, se corrompe cuando las decisiones las tomas únicamente en base a indicadores cuantitativos. La educación es compleja. Nosotros aspiramos a lo que llamamos la educación integral. Nosotros en el Colegio de Profesoras y Profesores hemos dicho por una educación humanizadora, transformadora y liberadora. Y si descomponemos cada uno de esos tres conceptos, humanizadora, transformadora y liberadora, va un poco en la línea de lo que tú dices. No solo adquirir datos, que además hoy día para adquirir los datos ni siquiera es necesario ir a un lugar específico como la escuela. ¿No? La información está ahí al alcance de cualquiera. Sí, yo alcancé a escuchar la declaración amenazante de algunos profesores: no vas a andar con una calculadora en la vida cuando lo necesites. Y el tiempo se encargó que el celular, todo lo que es dato, la data, exacto, está ahí, está disponible en exceso. Lo que estamos echando de menos es la capacidad de comprender para qué sirven y en qué ámbitos son adecuados o inadecuados. Exactamente, y la capacidad de aprender a definir cuáles son nuestras prioridades en la vida, qué es lo importante en la vida. La pandemia de alguna manera nos puso en esa situación, ¿no es cierto? Cuando ya no tuvimos a nuestra gente cerca, no pudimos visitar a nuestros amigos, no pudimos jugar fútbol, no pudimos ir a los cumpleaños. Empezamos a sentir que lo afectivo, lo emocional, las relaciones humanas eran mucho más importantes que la cantidad de la cifra de la liquidación de sueldo, ¿no es cierto? Entonces, y yo creo que mucho del reclamo de la sociedad chilena que se caracterizó en el estallido social o se expresó en el estallido social es el reclamo contra un estilo de vida. Y la educación era tal vez una de sus principales puntas de lanza de ese estilo de vida individualista, egoísta, competitivo, únicamente cuantitativo. Cuando a mí me decían que el país había progresado mucho porque ahora más gente tenía microondas, y era una cifra estadística que no sé qué porcentaje de la población tenía microondas y eso reflejaba la muy buena calidad de vida que teníamos. El poder adquisitivo. Claro, que tiene que ver con el poder adquisitivo, pero eso no lo es todo. Si para llegar a ese poder adquisitivo
afectas tu salud mental, por ejemplo, como está bastante ya estudiado que en Chile eso ha pasado, ¿no es cierto? Que para ser tan competitivo y haber hecho crecer tanto la economía, el costo humano que ha habido ha sido importante. Hijos con padres ausentes porque trabajan 12 o más horas diarias, el consumo de psicofármacos tranquilizantes y un largo etcétera. ¿Y cuánto de eso ha tenido que ver con el tipo de educación que hemos tenido? Con mucho, en mi opinión, mucho. Porque no hemos priorizado que la educación te enseña a ser feliz, te enseña a ser solidario, te enseña a ser empático, te enseña a ser responsable socialmente, te enseña a ser libre. Que justamente es lo que adolecemos, porque justamente hay esta sensación como en el aire de insatisfacción que finalmente pone en cuestionamiento la promesa del exitismo en cuanto a que accedas a mejores trabajos, porque va a conllevar mayor dinero y a mayor dinero accedes a mejor salud, viajes y todo un camino muy lineal que en la realidad uno lo constata que sí, en cierto grado es así, pero al mismo tiempo constata que es muy vacío y es muy pobre como para dedicar toda una vida y toda una humanidad a solamente ese aspecto de la complejidad de la vida. Claro, la promesa mayor poder adquisitivo igual mayor felicidad ha demostrado ser falsa, no es automático. Por supuesto, si mi poder adquisitivo no me permite satisfacer mis necesidades básicas, por supuesto sufro y no puedo ser feliz. Si no tengo para comer no puedo ser feliz. Si no tengo para atender a mi hijo en un sistema de salud, obviamente no puedo ser feliz. Pero suponiendo que adquirimos, ¿no es cierto?, esas necesidades básicas y hay una sociedad que satisface esas necesidades básicas, ¿ser feliz significa simplemente obtener bienestar material o es algo mucho más rico y complejo que solo el bienestar material? Y yo creo que es lo segundo. La felicidad no depende únicamente de si puedo cambiar de televisor todos los años. ¿Ya? Puede que cambie de televisor todos los años y no necesariamente soy más feliz. Puede que me compré el auto nuevo que anhelaba tanto y que tanto deseaba y me siento en él y soy feliz un rato, pero después se me pasa la felicidad de... Es tremenda pregunta la que tú señalas en la búsqueda, la indagación de la felicidad. Porque finalmente uno diría, esa búsqueda o esa pregunta está casi abandonada culturalmente. Exactamente. O sea, abandonada. Uno pregunta dónde se están haciendo estas preguntas y uno diría, eventualmente algún loco por ahí, algún psicólogo por ahí que ve el tema de la felicidad organizacional o la felicidad en los últimos estudios de la psicología positiva, qué sé yo, pero el resto de la sociedad es como, ¿qué te fumaste? O sea, eso es una volada de qué te... Y se han ido empobreciendo tanto los conceptos como la felicidad, como el amor, como el convivir, que se han casi vaciados de sentido. Es como que hablemos del amor, ya que te fumaste, o sea, ya te fuiste en la volada. Exactamente. Pero justamente da cuenta de que lo societal no valora eso, no le ve valores, más lo contrario, ya estáis perdiendo el tiempo. Bueno, y alguna vez tal vez la escuela fue la encargada de resaltar eso, pero eso se perdió en los últimos 40 años. Y la escuela se convirtió en una productora de rendimientos. Y entró en la misma lógica, tú lo caracterizaste bien en un momento, dijiste, estas lógicas que nos llegaron del mundo de la empresa, del mundo empresarial, se metieron filtró en la educación y nos contaminaron la educación. Y entonces hoy día contaminó el gobierno, contaminó la familia y... Todo. Se filtró por todos lados. Exactamente. Pero hay campos en los que esos conceptos pueden ser propios, en el campo de los negocios, en el campo de la producción industrial. Que vaya a decir que están bien, que son adecuados. El problema es cuando es inadecuado. Si tú estás haciendo un negocio en un mercado y estás cumpliendo la normativa y eres ética y tu pretensión es ganar lo más posible, está bien, sí, no hay problema con eso. El problema es cuando tú llevas esa mentalidad a un colegio, por ejemplo. Exactamente. Y entonces lo que premias es simplemente el ranking, el resultado cuantitativo. Y te olvidas de esto otro. Nosotros los profesores hoy día cada vez tenemos menos tiempo para conversar con un estudiante, por ejemplo, sobre sus problemas. Porque está el agobio y la presión por rendir en el CIMSE, por rendir en los estándares cuantitativos, por cumplir con el checklist, que hay una cantidad enorme de trabajo administrativo inútil, absolutamente inútil, que no es para que tú atiendas mejor a estos estudiantes, para que le rindas cuenta a la burocracia que controla ese funcionamiento. Entonces el sistema educacional viene por muchos años en una suerte de demencia, en donde no se atiende lo central y lo importante que es la formación humana de nuestros estudiantes,
que incluso yo lo ponderaría personalmente incluso más que la adquisición de ciertos conocimientos de Mucho data más, que ya en realidad mucho yo más. me acuerdo que yo estudiaba el año que los jesuitas llegaron o fueron expulsados, entonces ya y tenía horas y horas de cosas que al final del día, en última instancia, hoy día me meto y la mayoría de esas cosas fueron parciales, que se demostró que era al revés, que un nuevo estudio es una educación que carece de sentido. Yo lo vi muy vívido en el tema de la pandemia, cuando habían estos esfuerzos de volver a clases post pandemia y los profesores haciendo un esfuerzo de sostener a lo menos parcialmente el contenido ministerial. Claramente estaba apodado porque era imposible teniendo 1 o 2 horas diarias, pero decía, oye, si había 1 o 2 horas era para preguntarle a los niños cómo están. Había niños que estaban angustiados, deprimidos, estaba el papá en la UTI, se le había muerto el abuelo y todavía estaban, repitan, la A, la E, entonces, mira, pero qué carente de sentido y contexto. Ese ejemplo que pones es muy bueno, el de la pandemia, porque esta discusión la tuvimos mucho con el ministro Figueroa. El ministro Figueroa y el Ministerio de Educación y el gobierno tenían una obsesión porque los contenidos se cumplieran en este contexto totalmente alterado que era el de la pandemia. Y nosotros decíamos, eso no es lo importante. La cobertura curricular es lo menos importante en este contexto. Lo más fundamental es la contención emocional de nuestros estudiantes, es la comprensión de lo que está pasando y lo que estamos viviendo y la adecuada integración de aquello. Y yo te lo voy a confesar aquí públicamente, y lo he dicho, nosotros hicimos un acto de rebeldía, casi de desobediencia civil, porque nuestra orientación a nuestros colegas fue: olvídese de lo que está diciendo el ministerio, eso no tiene importancia alguna, y preocúpese de lo importante que es lo afectivo y emocional de sus estudiantes y sus familias, en definitiva, y preocúpese de su propio autocuidado también, colega. O sea, nosotros profesores también estábamos afectados por la pandemia, también teníamos que salir a comprar cuando había que sacar un salvoconducto para ir a comprar el pan, también teníamos nuestros padres de tercera edad que teníamos que atenderlos, también teníamos nuestros hijos que también eran estudiantes, o sea, teníamos la misma realidad y más encima una presión ministerial brutal y absurda por cumplir con los contenidos como ir al lugar. Querían hacer el CIMSE, nosotros tuvimos que decirles, miren, nosotros no vamos a medir ni medio CIMSE. Querían hacer la evaluación docente en ese contexto, insistían en hacerlo. Fue una cosa muy absurda. Y nosotros hicimos directamente desobediencia civil, es decir, viendo que algo, una ley o una norma que nos quería imponer el poder era totalmente injusta y era totalmente dañina, nosotros la desobedecimos. Eso hicimos. Y lo hicimos por el bien de nuestros estudiantes y por el bien de sus familias. Y de los profesores también, porque por supuesto, pues, los mismos profesores también tenían dramas humanos. Absolutamente. Todos estuvimos angustiados, medios deprimidos, no podíamos salir. Y además tenían que enfrentarse niños que además se multiplicaban por 40, que cada uno además tenía su propio problema. Entonces la profesora, el profesor también se seguía cargando más la presión de pasar contenidos. Que yo le decía a los niños, pero esto no tiene ningún sentido para un niño que está preocupado porque su papá se puede morir porque tiene que salir a trabajar. Exactamente. No tiene sentido, es alienante, es enajenante. Exactamente, el sinsentido de un sistema absurdo como el que te digo. Entonces, eso es lo que tenemos que recuperar en la educación, el sentido humanizador. Por eso decimos una educación humanizadora, transformadora, que permita ir transformando la realidad y haciéndola mejor. Y liberadora, que nos libere de la ignorancia, pero también nos libere de los prejuicios, nos libere de la xenofobia, nos libere del egoísmo. Tú sabes que en el budismo una de las explicaciones es que el sufrimiento deviene de la ignorancia. Sí, así es. Es un principio del budismo. Y muy contingente a lo que tú estás diciendo, de que esta liberación tiene que ver por comprender, sacarse todas estas desprogramarse, como le dicen algunos psicólogos, descondicionarse, qué sé yo, porque nosotros vivimos bombardeados por una sociedad que te trata de meter en un carril y te vende valores, pero que finalmente va a poco andar, o a mucho andar, porque llevamos varias décadas en esto, nos tiene a todos como un poquitito, y que la vida finalmente es esto, finalmente llegar a una jubilación para morirse de hambre. Se está perdiendo como el sentido. Estamos destruyendo las condiciones ambientales que permiten nuestra propia existencia a ese nivel de ignorancia, locura, sí, y de mala comprensión. Es increíble. Pero Sebastián, todo esto que nosotros hemos hablado y que hemos estado de acuerdo durante esta conversación, y probablemente quienes nos están escuchando coincidirán en que lo que estamos hablando es lo realmente importante, para el sistema educacional chileno tiene importancia casi cero. Porque un profesor que se dedica a eso no tiene valoración. Lo que vale es cuánto rinde el CIMSE. Que es muy parecido a lo que pasa en las empresas, cuando la cultura de la empresa se termina reduciendo a los indicadores de venta casi, o rentabilidad. Al final, si la venta es buena, bacán, si es mala, pésimo,
pero para llegar a eso hay todo un vivir, un convivir, un día a día que no lo demuestra el número. Es lo mismo que en la evaluación, un niño se puede sacar, no sé, puros rojos, por decirlo coloquialmente, pero eso puede estar encubriendo que haya violencia intrafamiliar, o que tenga una depresión maltratada, o que esté desnutrido, pero para el sistema pasáis a ser del grupo de los repitentes nomás. Bueno, y ese es el grupo que, por ejemplo, en esa discusión que yo te citaba con Marcelo Cubillos, era el grupo que quedaba casi al margen, porque había que premiar a los mejores, entendiendo la educación entonces como un premio y no como un derecho. Y no, pues, a lo mejor más atención necesita ese del rojo, claro, que tú dices, que el alumno brillante. No estoy diciendo desatender al brillante, pero estoy diciendo que la educación, el sistema educacional, un sistema humano, debe atenderlos a todos y todas. Correcto, y el profesor tiene que tener también las posibilidades, porque cuando tú estás apretado por el currículum, y si finalmente te van a medir porque le pongáis el ticket, uno finalmente termina deformado trabajando para el ticket. Exactamente, eso porque es lo que con eso me van a premiar, con eso puedo acceder a mejor sueldo, a distintas situaciones. Pero finalmente desconociendo cosas que son profundamente humanizantes, transformadoras y liberadoras, que necesitamos si queremos cambiar el mundo, queremos cambiar el país. Nace de por ahí. Eso funda lo otro. Sí, y además te quiero agregar algo, porque además estos son poco inteligentes. Cuando tú te preocupas de eso humano, de formar un buen ser humano, ese buen ser humano además va a ser muy competitivo en la parte económica, y va a rendir bien en su empresa, y va a ser un buen emprendedor, y va a ser un buen profesional. Y además aquello va a levantar la mano cuando vea deshonestidad. Exactamente. Cuando vea malversación, va a decir, no, yo no voy a participar de esto porque me enseñaron que esto destruía la sociedad. Y esa comprensión de las implicancias. Porque claro, hacer dinero fácil, rápido, es tremendamente atractivo. Humanamente, ¿quién lo va a desconocer? Pero ahí viene el hecho de decir, ¿cuáles son las implicancias para mí de hacer esto y para el resto? Y es ahí donde la comprensión te dice, mira, en realidad no puedo desconocer de que esto que estoy haciendo va a perjudicar a 1000 personas. Ahora están todos los supuestos, entre comillas, escándalos de las municipalidades. Justamente ahora está Borrego hablando de la administración de Alessandro y de unas páginas web de Zumba de 200 millones. Entonces, claro, el que vio plata ahí dijo, esta es mi beta de oro, con esto me compro un departamento, lo que sea. Pero no está dándose cuenta que en ese mal uso de eso se quedó gente sin almuerzo, sin comida, niños sin educación, en plena pandemia. Y eso es lo que no ve la gente. Claro, si llegamos a tener personas en la sociedad que eso no les importa, entonces algo estamos haciendo muy mal. Así es. Algo estamos haciendo muy mal, y ahí la educación tiene algo que decir. Y eso es lo que nosotros esperamos que cambie con la nueva Constitución, que se definan nuevos conceptos, nuevos principios, el buen vivir, que lo he escuchado mucho en la discusión constituyente, me parece que es un concepto súper interesante, el crear una sociedad para el buen vivir. Y, por supuesto, con el gobierno de Boric, que tenga mucha más sensibilidad frente a esto que estamos conversando. No como los tecnócratas que hemos tenido, los empresarios que hemos tenido, los economistas que le han interesado solo las cifras. Claro. Mario, nos va quedando poquito tiempo, pero quería indagar sobre la ley de titularidad que salió hace poquito. Si nos puedes contar un poquitito de eso, las implicancias, cómo lo evalúan. Sí, para nosotros es un logro importante la titularidad, porque para la gente que no es de educación, que lo pueda entender, es en el fondo que los profesores pasen a tener un contrato indefinido, porque en el sistema público de educación, aunque a veces se cree que hay una inamovilidad de los docentes, eso es totalmente un mito. Un alto porcentaje de los docentes tienen contratos muy precarios, que son año a año, y que no acumulan años de servicio. Es decir, si tú tuviste 7 años contrato que te renovaron y al octavo no te renuevan, no te vas con ninguna indemnización. Como cualquier trabajador en cualquier empresa, ¿no es cierto? Si estuvo 8 años y lo despiden, se va con 8 años de 8 sueldos de indemnización. El profesor a contrata, que es la figura como se llama técnicamente, no tiene ese derecho. Y por lo tanto, para nosotros siempre es una lucha ir mejorando las condiciones de trabajo y entregarle estabilidad. Porque además un profesor que tiene estabilidad en educación, en todo orden, en toda actividad económica, la estabilidad siempre va a ser un valor importante, que tú te sientas seguro donde estás trabajando. Correcto. Pero particularmente en educación es además una condición necesaria para un buen trabajo, porque tú te tienes que arraigar en una comunidad. No es lo adecuado a un profesor que un año está en esta escuela, el próximo año está en esta otra, y así 2 años sigue en una y después se vuelve a cambiar por estos contratos precarios. Lo deseable en educación es que tú vayas generando dotaciones docentes, cuerpos docentes y de trabajadores de la educación estables en los colegios,
para que se hagan parte de esa comunidad. Y pueda desarrollar un proyecto educativo inserto en una comunidad y como todos entendemos, tiempo. Exacto, en educación las cosas no son de corto plazo. Los procesos son de largo y mediano plazo, por lo tanto, si tú trabajas en una escuela, en un determinado barrio, con determinadas características, bueno, te vas metiendo en esa subcultura, te vas metiendo en las características de esa gente, la vas conociendo, te haces parte de, te ganas la respetabilidad, te ganas el reconocimiento. Eso es un valor agregado en lo que hacemos nosotros los docentes. Por eso que la estabilidad en educación es necesaria, es una condición necesaria para un buen trabajo. Y salió ahora esta ley de titularidad que costó mucho. Además Piñera se demoró un montón en firmar la publicación en el Diario Oficial, casi parecía una venganza, como diciendo, estos profes me molestaron tanto durante mi gobierno que ahora me desquito. Vetó una ley que resolvía otros problemas también, de manera muy, muy miserable. Pero en definitiva salió esa ley de titularidad y más o menos 20.000 colegas se van a ver beneficiados de obtener esta estabilidad y esa es una lucha que nosotros siempre estamos dando por mejorarle las condiciones de trabajo a nuestros colegas. Bueno, me alegra mucho. Yo creo que el tema de la educación, la crianza, debieran ser los temas más prioritarios para una sociedad o un mundo que quiere cambiar. Porque eso funda lo siguiente, no es caso de que llegue un político y declare que ahora vamos a ser más honestos y más... Eso requiere una cultura que lo soporte y esa cultura se tiñe fuertemente por la educación, la crianza, bueno, y el convivir en general. En la medida que uno convive con gente más honesta, tiende a volverse más honesto, y por otro lado, si uno convive con gente más oportunista, más winner, más deshonesta, termina transformándose también en estas mismas lógicas, porque básicamente termina siendo más adecuado mentir entre mentirosos, claro, que ser honesto entre mentirosos. Exactamente. Pero por el otro lado, el valor está de que termina siendo mejor cuando tú te rodeas de honestos, ser más honesto que ser deshonesto. Y claro, las cosas andan y tomando dando un poco esta filosofía del budismo, no lo dice así exactamente, pero esto de que hace bien ser buena persona, te hace bien finalmente, tú te sientes bien, te permite ser más feliz. Sí, sí. ¿Ya? Cuando uno ve, no sé, yo veo esta serie en las plataformas de narcos, no sé si la has visto tú, esta que narra la historia de los narcos, y tú ves... Claro, ganan mucha plata, pero ¿qué vida llevan? Todo el tiempo andan defendiéndose que los pueden matar, no sé qué, mandan a matar a otros. Pero ¿qué vida es esa? ¡Qué horror! Aunque sean miles y miles de millones de dólares, viven de una manera horrorosa. Todo el tiempo cuidándose la espalda, en cualquier momento les meten un disparo en la cabeza. O le secuestran a la hija, a la señora, le matan a la mamá. Exacto, es de una le cosa, matan al perro, un modo de vida monstruoso. Y sin embargo, de repente aparece como modelo en una sociedad tan distorsionada como la que hemos tenido. De repente aparecen como modelos. No, los modelos tienen que ser otros. Los modelos tienen que ser la gente buena. La gente buena tiene que ser el modelo. La educación, en ese sentido, tenemos ahí un desafío central, que es reponer esta cuestión valórica como el eje de lo que hacemos en educación. Bueno, completamente de acuerdo con eso. Creo que, a mi parecer, esa es la meta conversación. Finalmente tiene que ver con qué experiencias queremos brindarles a los niños, futuros adultos y futuros ciudadanos, para que sean de qué forma. Es una mirada mucho más larga, pero que está disponible. Es decir, si yo, por ejemplo, quiero tener una vejez más linda, tengo que invertir también amor y cariño, tiempo y dedicación en la gente que me rodea. Claro, exactamente. Porque eso funda lo otro. No pasa que no pesco nada y soy terriblemente desgraciado con todo y espero que después me cuiden o compartan el valor. Entonces, si uno quiere transformar Chile, tiene que retrotraerse. Y creo que es lo que el gobierno también tiene que empezar a hacer. Bueno, todos debiéramos hacerlo, pero uno tiene que empezar a indagar cuáles son los fundamentos, el por qué está pasando esto. ¿Por qué está haciendo que hoy en día un niño preferiría meterse a una pandilla de narcos que ir al colegio? Más allá de la respuesta evidente de que claro que hay plata rápida, pero tiene toda esta parte negativa que también tú sabes, que le pueden matar a la mamá, al hijo, todo el tema. Pero la pregunta es, ¿qué funda qué? Claro, la pregunta frente a ese niño que está atentado por el mundo narco es cuál es la alternativa que le está ofreciendo la sociedad como alternativa de otro modelo de felicidad. Y muchas veces pasa que, claro, le está ofreciendo el sueldo mínimo, le está ofreciendo el maltrato que recibe muchas veces por ser de una población popular, le está ofreciendo la discriminación. Entonces, también está
que la responsabilidad de la sociedad, del sistema en que vivimos, que finalmente empuja a muchos jóvenes a tomar esas decisiones de ese otro estilo de vida. Y claro, por eso que nuestra sociedad necesita tantos cambios. Y los cambios no son solamente por una cuestión de que hay que mejorar los sueldos, mejorar las pensiones. Sí, eso es necesario. Pero también está esta cuestión valórica, esta cuestión cultural, de qué modo hemos vivido durante tantas décadas y a lo que nos ha llevado esta sociedad fracturada. No es bueno vivir así. Mario, se nos acabó el tiempo. Muchísimas gracias por, muy buena conversación. Muchas por venir. Gracias. Yo también quedé bastante inspirado con las temáticas que estuvimos conversando. Que pasa eso de que uno se coinspira cuando entramos a vibrar en cosas que nos hacen bien, como todas estas reflexiones que hemos estado teniendo. Eso inspira a otro y poliniza a otro, y así empezamos a transformarnos en el vibrar en cosas que tienen un sentido para todos. Que si tú le explicas, conversa, la mayoría de la gente reacciona de esta misma forma, como inspirado, decir, sí, creemos que intuimos, sabemos, tenemos la certeza, que eso es muy importante. Y además sabemos que tenemos una educación que es míope, que es ciega y que además está distorsionada por lógicas de rendimiento desde el mundo del competir. Ya están las conversaciones de que las universidades tienen que alinearse con los requerimientos del mercado. O sea, una educación superior es exitosa en la medida que prepara para posiciones del mercado. Entonces, mientras esa sea la lógica prioritaria, pudiendo conservarla en atención de que algo de ajuste hay en eso y es adecuado para algunas cosas, pero es que nos falta todo lo otro que le da sentido al vivir y el ser humano, del bienestar y el bien ser, que uno puede jugar con esa connotación del bienestar y el bien ser. Exactamente, muy interesante. Una bonita, te agradezco mucho la conversación, muy linda la reflexión. Terminamos en lo más profundo del corazón de la educación, pero creo que para allá tenemos que ir. Si queremos cambiar Chile, tenemos que volver a los fundamentos del quehacer humano, del por qué llegamos para esto y dónde nos desviamos, y rectificar el camino para que generaciones más adelante vean el cambio más que quizá que nosotros mismos ahora inmediatamente. Claro, para cerrar a lo mejor, pero ese niño que por desafortunadas circunstancias no recibe amor en su familia o en su ambiente, ese amor lo debiera recibir en la escuela. Y eso es lo que ha estado al debe muchas veces por todo este sistema tan irracional que hemos tenido. Y como diría Humberto Maturana, no se refiere al amor de madre e hijo, sino que es el amor de la aceptación de un legítimo otro en un armónico convivir en las legítimas diferencias y similitudes. Exacto. Bueno, si no me sigo inspirando y termino hablando de Humberto Maturana, que nunca es malo, pero el tiempo es corto. Muchísimas gracias, Mario, por acompañarnos. Muy linda la conversación. Los dejo invitados a un próximo capítulo. Buenas noches y un abrazo a todos.